Buenas noches, Dios bendiga, queridos hermanos y amigos que escuchan este audio o van a escuchar a este audio. Esta noche vamos a estar hablando de tres palabras muy importantes en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y vamos a estar hablando acerca de Oye Israel. El Señor le dice, Oye Israel. También tenemos, la otra palabra es las tablas del pacto. Gloria a Dios. También vamos a hablar del primer pacto. Fue instituido. El primer pacto fue instituido. Entonces, comenzando con una oración, pues le damos inicio a esta transmisión. Padre bendito, eterno Señor, gracias por la vida, gracias Dios por los alimentos que ingerimos, gracias por el tiempo que tú nos permites que te dediquemos, especialmente estudiando tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque te ha placido salvarnos de nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna a través de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Bendito eres por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, comencemos. Dios ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los ha conocido. Aleluya. Dios ha dado su palabra a Israel y dice que sus palabras han sido dadas a Jacob y sus estatutos y sus juicios fueron dados a Israel. Muchas personas dicen que Israel es solamente un nombre, es solamente un nombre. Que Israel en realidad no existe como tal. Pero la Biblia dice que Israel es el pueblo escogido de Dios. También sabemos, mis hermanos, que a Jacob le fue cambiado el nombre por Israel cuando peleó con el ángel del Señor, cuando iba en busca de la huida, huyéndole a Esaú, su hermano. ¿Por qué? Porque Esaú le vende la primogenitura, porque él dice, ¿qué hago yo con esto? Y se la vendió a Jacob por un plato de comida. Sus estatutos le fueron dados a Israel. Cuando hablamos de estatuto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de leyes, de pacto, de compromiso. ¿Y los estatutos de Dios cuáles son? Los estatutos de Dios son dados mayormente al pueblo de Israel a través de Moisés, donde tenemos los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, honrarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y los estatutos son normas que ponen mayormente en las instituciones. ¿Qué podemos decir, mis hermanos? Dios ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Queremos hoy estar haciendo las cosas que hacía el pueblo de Israel. Hoy día en la iglesia, cosas que no corresponden a nosotros. Cosas que fueron dadas, así mismo como dice aquí el texto, fueron dadas solamente para Israel y la palabra de Dios a Jacob. Y dice que no hizo así con ninguna otra nación. Y al final dice, aleluya, una forma de
alabar a Dios. Eso te lo encuentra en Salmos 140, 19 al 20. Pero en Deuteronomio 4:1 está diciendo: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas y entres a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os ha dado. El Dios de vuestros padres ha dado. ¿A quién le da Dios la tierra prometida? Se la da a Abraham. ¿Y Abraham es qué? El papá de Isaac. Isaac, el papá de Jacob. Entonces, eso fue al pueblo de Israel, eso fue a Abraham que Dios le da su palabra, sus promesas, como dice el texto de arriba. Y Deuteronomio 4:40, ¿qué nos está diciendo? Vamos a ver Deuteronomio 4:44. Ahí habla de los estatutos de Dios, para que nosotros hoy también seamos obedientes a la palabra de Dios. Deuteronomio 4:44. ¿Qué está diciendo Deuteronomio 4:44? Vayamos a ver qué dice Deuteronomio 4:44. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Esta es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿Cuál ley? No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento, que es para nosotros hoy hacerlo, para que podamos vivir enteramente y completamente preparados, obedeciendo a Dios en todo lo que Él nos manda que le obedezcamos. Gloria a Dios. Sigue diciendo el 45, estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle, delante de Bectel, en la tierra de Sión, ley de los amorreos, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, el cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los derrotó Moisés por el poder de Dios. Pero ¿qué sucede? Que siempre se menciona a Moisés como guiador del pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto. En Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Y qué juicio grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? No hay una ley que tenga más peso que la palabra de Dios en cuanto nosotros tengamos que obedecerla. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores a través de Cristo Jesús. O Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito es el Señor.
Deuteronomio 5, 1 al 3 dice: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. Moisés, Dios hizo pacto con esta gente. No fue con sus padres que hizo pacto. Pues si sus padres vivieran hoy, ellos no tenían que guardar la ley de Moisés. No, porque ese pacto lo hizo Dios con Moisés y los que estaban ahí presentes. Ya en el Nuevo Testamento, donde habla la palabra de Dios, que dice que sus hijos verán sueños, que los ancianos verán visiones. Eso, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a aquella gente que estaban reunidos aquel día. Hizo Dios pacto con ellos ese día. Gloria a Dios. Seguimos con esta exposición. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos. ¿Se da cuenta? Los 10 mandamientos los mandó Dios a través de Moisés a poner por obra. Y los escribió en 2 tablas de piedra, el cual Moisés, por una rebelión, por una marcadeza de Moisés, la rompe. Las estrellas y la ley se rompe, las tablas se rompieron, y él tuvo que nuevamente escribir los 10 mandamientos con su propio dedo, por malcriado, por la malcriadeza que hizo Moisés. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las palabras del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Las 2 tablas, Dios le da las 2 tablas de piedra a Moisés y dice que las tablas del pacto. Eso fue un pacto que Dios hizo con Moisés. Al igual que hoy tiene Dios un pacto con nosotros, que es el pacto de la salvación. El pacto de Moisés fue que guardara los estatutos, los decretos de Dios, sus leyes y sus ordenanzas. Y con nosotros hoy es el pacto de la salvación. Y la tenemos a través de ¿qué? A través del bautismo. No hay otra cosa que podamos adquirir si no es a través del bautismo. Gloria a Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo se presenta ante Dios y intercede por nosotros. Y tenemos esperanza de vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenemos como sombra de lo que debía de venir? Bueno, ahí tenemos el sacrificio de los animales, derramando sangre inocente para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Con diferencia de hoy, que Cristo murió una vez y para siempre. No hay más sacrificio por el pecado. Y en aquel tiempo, año tras año, había que sacrificar un animal por mis pecados. Ya hoy, si yo soy salvo por Cristo Jesús y vuelvo y peco, ¿qué tengo que hacer? Debo arrepentirme de mi pecado. Pero no debo pecar premeditadamente, porque el pecado premeditado no tiene perdón. Si pienso que voy a pecar y Cristo me va a salvar, estoy muy equivocado. Como dicen de la mentirita piadosa. No, es una mentirita piadosa, Dios te perdona. He escuchado personas que dicen, no, pero fulano me dijo que diera una vueltecita por ahí, que le pedí un perdón a Dios después. Ese es un pecado premeditado, el cual no tiene perdón. Gloria a Dios. Por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida. Bien, nosotros hoy comemos cerdo y estamos en pecado por eso. Nosotros hoy comemos animales de uña hendida, carne de animales de uña hendida, y ya por eso estamos en pecado. Y dice que no juzguen comida ni en bebida. Porque, ¿qué dice más abajo? Dice que el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. En 1 Corintios dice que si usted va a la carnicería, que no pregunte para qué mataron, por ejemplo, ese buey o ese cerdo. No pregunte, solamente compre. Porque si usted pregunta, ya es culpable si está comiendo animal sacrificado a ídolos. Y Dios abomina lo sacrificado a los ídolos. Al igualmente que Dios abomina el pecado premeditado. Y Dios aborrece cuando usted peca deliberadamente, valga la redundancia. Gloria a Dios. Eso está en Colosenses 2, 16 al 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. O sea, no voy a trabajar sábado porque es día de fiesta supuestamente. Ese fue el día que Dios descansó con la creación del mundo. Pero ¿qué dice era a Jacob? Que no le obedecieron. ¿Y qué dice Moisés? Que eso fue para los que estaban ahí en ese momento, no ni para sus padres, sino para ellos. Y nosotros hoy queremos hacer juicio de cualquier cosa que no nos va a llevar a la salvación. Gloria a Dios. Todo lo cual es sombra. Vamos a hablar de la sombra, mis hermanos. De fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Si usted sabe qué era lo que venía a decir, usted va a decir en los comentarios ahí quién era que iba a venir, la sombra de lo que iba a venir. Lo que iba a venir, mis hermanos, era Cristo Jesús. Y todos los sacrificios que se hicieron en aquel tiempo era sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Cristo Jesús a morir por la humanidad, a ser crucificado como un cordero. Dice que enmudecido fue llevado al matadero, no abrió su boca, porque fue llevado como un cordero. El cordero no abre la boca cuando lo llevan a sacrificar. Y así fue Cristo Jesús sacrificado
y crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. La sombra de lo que había de venir. Lo que había de venir era Cristo Jesús. Porque antes se sacrificaban los corderos, se sacrificaban los machos cabríos, se sacrificaban los becerros, los bueyes, los palominos. Y hoy se sacrificó solamente Cristo Jesús para el perdón de la humanidad. Gloria a Dios, que pensamos que Cristo Jesús murió por un grupito. Y ese grupito dice, no, que yo voy a ser salvo. Y Cristo Jesús murió por todos. Ahora, ¿cuáles van a ser salvos? Todos los que invocan el nombre de Dios. Oyen, se bautizan, se arrepienten, perseveran para ser salvos. Bendito es el Señor. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hinchado por su propia mente carnal. Cuando usted pone su mente en otras cosas que no es Dios, usted está vanamente hinchando su mente. Pone a vagar en la mente, haciendo cosas que no son convenientes para la salvación hoy día. Gloria a Dios. Colosenses 2, 16 al 18. Ahora vamos a pasar a Hebreos 8, 9, 8 y 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Usted sacrifica un buey, usted sacrifica un cordero, usted sacrifica un chivo, usted sacrifica un palomino y usted está guardando la ley de Moisés. Y si está guardando la ley de Moisés, ¿qué va a pasar? Está más perdido que una cabra. ¿Por qué? Porque ya eso fue para los que estaban en ese tiempo. Ya hoy los que estamos en Cristo Jesús estamos y para Cristo Jesús vivimos. Gloria a Dios. Queda pues aprobado el mandamiento anterior, abrogado. Queda pues abrogado. Abrogado quiere decir quitado, destituido, desaparecido del mandamiento anterior a causa de su debilidad. Era débil el pacto anterior. No tenía fundamento alguno. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora sí nos estamos acercando a Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
Esta es pues el pacto de la sangre que Dios os ha mandado. El pacto de aquel tiempo era lo que ya explicamos antes. Por mis pecados yo iba a sacrificar un cordero, dependiendo de mi pecado. Yo iba a sacrificar un toro, yo iba a sacrificar un palomino. Repito, dependiendo el pecado que yo haya cometido. Gloria a Dios. Eso está en Hebreos 9, 18 al 20. Ahora tenemos la ordenanza, las ordenanzas carnales. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Se dio cuenta? Hecho una vez y para siempre, lo que hablábamos ahorita también. Cristo fue sacrificado, crucificado una vez y para siempre. Ya no hay más pecado, ya no hay más sacrificio por el pecado. Si usted no aprovecha ahora y acepta a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, pues no va a tener más oportunidad. Las oportunidades es una sola y hay que aprovecharla. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Purifica tu carne. Es necesario que purifique tu carne. ¿Cómo? Repitiendo lo que estamos diciendo ya. Del arrepentimiento, del oír, de la fe, de la perseverancia, del bautismo. El que no se bautiza para perdón de sus pecados, solamente la misericordia de Dios puede tocarle. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne. Antes eso era lo que usted purificaba, la sangre, la carne. Usted purificaba la carne. Ahora usted purifica el corazón, purifica su mente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos dejar de recordar, mis hermanos y mis amigos, que que Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No los conocieron. Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo.